Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Vamos a platicar el día de hoy de dos temas que son sumamente importantes por su frecuencia en oftalmología. El primero de ellos será ametropías. Esto tiene que ver obviamente con aquellas personas que requieren utilizar algunos lentes para poder ver con claridad, y vamos a tocar un poquito acerca de la cirugía para corregir estos defectos de la refracción. Y en segundo término hablaremos de cataratas, que también es un tema muy importante en oftalmología. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es una ametropía. Y la definimos como cualquier defecto ocular que ocasione un enfoque inadecuado sobre la retina, y este va a causar una disminución de la agudeza visual. El globo ocular se encuentra sano, pero existe una alteración en alguno de los medios refractarios que ocasiona que las imágenes no se formen nítidamente en la retina. Existen varios tipos de ametropías que ustedes deben de conocer. Las ametropías axiales, eso se refiere al eje antero-posterior del globo ocular. Es aquellas en donde tenemos un defecto en esta longitud del globo ocular entre la distancia que existe entre la córnea y la retina está alterada, es mayor o menor de lo normal. Estas ametropías axiales son las más frecuentes. También tenemos ametropías refractivas. Aquí el defecto no está en el tamaño del globo ocular, está en el índice de refracción generalmente del cristalino. El cristalino es un lente que tiene un poder refractivo de alrededor de 20 dioptrías, pero bueno, si tenemos alguna alteración en su composición, por ejemplo en personas diabéticas, esto va a cambiar su índice de refracción, los puede volver miopes o hipermétropes. Siguiendo con la clasificación, la hipermetropía, que es una de las ametropías más frecuentes, es aquel estado refractivo en el cual los rayos luminosos provenientes del exterior y que atraviesan la pupila para llegar a la retina no van a caer justo en la retina, van a caer por detrás de ella, y esto se debe a varias causas. Aquí tenemos las más frecuentes. En primer lugar, pues la hipermetropía axil. Esto quiere decir que el globo ocular es más pequeño de lo que debe de ser. El globo ocular generalmente tiene una longitud axial de 23 milímetros, de 22 a 23 milímetros. Ojos más pequeños ya serán considerados como hipermétropes. También tenemos la hipermetropía de curva. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El defecto se encuentra en la curvatura de la córnea. Generalmente es más plana de lo que debiese ser. Hipermetropía de índice se refiere al poder refractivo tanto de la córnea o del cristalino, y lo que mencionábamos, el ejemplo clásico del paciente diabético que sufre cambios en el cristalino, y esto va a afectar su índice de refracción y nos puede ocasionar una hipermetropía de índice. Y otra categoría muy especial es la afaquia. Generalmente las afaquias significa carencia de cristalino. Este puede ser debido a varias causas. La más común es la quirúrgica. Hace más de 20 años, cuando el paciente presentaba catarata y no existían los lentes intraoculares como en la actualidad, únicamente se extraía la catarata y se dejaba al paciente áfaco. Esto ocasionaba una hipermetropía de alto índice. Generalmente nuestros pacientes tenían un defecto en la refracción de más 9 hasta más 12 dioptrías de hipermetropía. Esto generalmente, más bien esto ya no sucede en la actualidad porque las técnicas quirúrgicas se han modernizado, y en la gran mayoría de los pacientes colocamos lentes intraoculares y eliminamos la afaquia quirúrgica. Pero también tenemos afaquias traumáticas, cuando el paciente sufre un traumatismo contuso, por ejemplo un puñetazo, y el cristalino se luxa a cavidad vítrea. También entonces el paciente presentará una hipermetropía, y en casos mucho más raros, los congénitos, cuando el paciente nace sin cristalino, pero esto es sumamente raro. La hipermetropía más común es la axial.
La miopía es el principal defecto ametrópico, es el estado refractivo en el cual los rayos de luz son enfocados por delante de la retina, generalmente porque el globo ocular es mayor a los 24 milímetros. Entonces tenemos aquí la etiología, la más frecuente, como mencioné hace un momento, la axil o axial, globo ocular mayor de lo normal. La miopía de curvatura, cuando la córnea es más curva de lo habitual, generalmente las curvaturas normales están entre los 42 y 44 dioptrías córneas con mayores curvaturas, 45, 47, se van a manifestar como una miopía de curvatura. La miopía de índice, generalmente en el cristalino, el que es intumescente, nos puede provocar una miopía de índice. Clínicamente debemos diferenciar la miopía de forma simple, que es la que encontramos en la gran mayoría de los pacientes, miopías desde -1 a -8 generalmente, miopías que son fácilmente tratables con lentes de contacto, de armazón o bien quirúrgicamente, y otro rubro aparte que es la miopía degenerativa o progresiva. En estos pacientes desde la adolescencia empiezan con un incremento sumamente importante de la graduación y el globo ocular todo el tiempo está creciendo y es una miopía degenerativa, continúa creciendo a lo largo de la vida y desafortunadamente incluye el área macular. Por lo tanto, estos pacientes en algún momento de su etapa, de su vida, dejarán de ver con la mácula y tendrán visiones peores al 20/400. Estas son las miopías degenerativas y podemos encontrar miopías de hasta -20, -30, porque el globo ocular sigue creciendo y no tenemos tratamiento desafortunadamente. La tercera ametropía en frecuencia, en importancia, es el astigmatismo. En este defecto refractivo, el tamaño del globo ocular generalmente es normal, pero puede estar acompañado también de alguna miopía o hipermetropía, pero nos vamos a basar en el defecto de la córnea. Aquí nosotros no tenemos, ninguno de nosotros tenemos una córnea perfectamente esférica, eso no existe. Generalmente tenemos un eje más curvo que el otro. Cuando los ejes son, un eje es más curvo, 0.5 de dioptría que otro, es prácticamente imperceptible y el paciente puede tener una visión del 20/20, una visión perfecta. Pero si tenemos diferencias de curvatura de los ejes mayor a 0.5 de dioptría, ya vamos a encontrar un astigmatismo clínicamente manifiesto. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, que estos ejes van a enfocarse en puntos diferentes en la retina, por lo tanto el paciente va a tener una imagen confusa, va a tener varios puntos focales. Y esto es el astigmatismo, la diferencia entre dos ejes. Bueno, también existen múltiples clasificaciones del astigmatismo, es algo complejo. También podemos clasificar a este astigmatismo, a esta diferencia de curvaturas, también por la regularidad de su superficie. Hay astigmatismos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe una misma graduación o refracción en los dos diferentes meridianos, o bien un astigmatismo irregular, en donde encontramos una refracción diferente en los meridianos. El ejemplo clásico es el queratocono. Según la longitud del ojo, podemos tener varias combinaciones: astigmatismo combinado con hipermetropía y astigmatismo combinado con miopía. Y bueno, aquí tenemos las diferentes clasificaciones que existen: astigmatismo hipermetrópico simple, compuesto, astigmatismo miópico simple, miópico compuesto y astigmatismo mixto. Esto va a depender de en qué lugar del globo ocular se enfoque cada uno de los ejes.
Según la parte que produce el astigmatismo, también la podemos clasificar. La más importante es la corneal. El 99% de los pacientes con astigmatismo lo tienen en la córnea, pero también existe el lenticular, también el ejemplo de la catarata que está en formación, nos puede provocar un astigmatismo lenticular, y todavía más raro el astigmatismo retiniano, cuando tenemos algún edema en el área macular. Según la posición de los meridianos, si los ejes pueden estar con la regla, si es que el eje más curvo está a 90 grados, o contra la regla, si el eje más curvo está a 180 grados, o bien oblicuos. Aquí tenemos algunas fotografías donde demuestran cómo los diferentes ejes tienen focos diferentes en el trayecto del globo ocular, y son las diferentes combinaciones que ya habíamos visto hace unos segundos. Bueno, el paciente con ametropía pues obviamente ve muy mal y llega al consultorio manifestando esto y quiere corregir este problema, y tenemos varias opciones. Recordar que la miopía la vamos a corregir con lentes esféricas negativas. La hipermetropía la vamos a corregir con lentes esféricas positivas, y los astigmatismos los corregimos con lentes esferocilíndricas positivas o negativas. La corrección más clásica de las ametropías son los lentes aéreos, pero tiene ciertas limitaciones, aparte de que restringen la actividad física del paciente hasta cierto punto, pues nos van a ocasionar aberraciones, magnificación. El paciente con más de 5 dioptrías, ya sea generalmente de hipermetropía, tiene una magnificación de hasta el 30% de las imágenes. Esto pues le genera bastantes problemas. Otra de las opciones terapéuticas son los lentes de contacto. Estos lentes se van a adaptar a la superficie corneal. Tenemos dos tipos, las lentes duras y las lentes blandas. Las limitaciones, bueno, también el uso de ellos puede provocar algún tipo de infección, la conjuntivitis papilar gigante, que es muy clásica en ellos, y pueden ocasionar también vascularización corneal periférica. Sin embargo, el lente de contacto produce una mejor visión en el paciente. Únicamente tendremos una diferencia en el tamaño de las imágenes de 7%. Recordemos que en los lentes aéreos era hasta el 30%. Y la recomendación es combinar el uso de los lentes aéreos con el lente de contacto para minimizar los daños. Bueno, algunos pacientes no quieren utilizar lentes de armazón ni lente de contacto, y existe la posibilidad de practicar una cirugía refractiva, lo que conocemos como LASI, que es un Laser Assisted In Situ Keratomileusis. ¿Qué es esto? Bueno, es el pulido, a grandes rasgos, el pulido de la córnea para quitar los defectos, ya sea de miopía, hipermetropía, astigmatismo o las combinaciones. Con el fin de que todos los focos diferentes de la córnea se fijen en la retina. En la hipermetropía, recordemos que el ojo es más pequeño de lo normal, entonces, ¿qué queremos hacer? Abombar la córnea para simular que estamos agrandando el globo ocular. Entonces, lo que hacemos es tratar un círculo y dejamos libre el centro de la córnea para provocar este abombamiento. Hacemos un tratamiento en forma de anillo, dejando libre el centro. En la miopía, por el contrario, tenemos un globo ocular mayor de lo normal. Lo que queremos es disminuir su tamaño, y lo hacemos puliendo el centro de la córnea. Con esto se va a cortar, refractivamente hablando, el globo ocular, aunque bueno, la retina seguirá siendo una retina de un paciente miope, y siempre hay que revisarle la periferia para evitar desgarros o desprendimientos de retina, ¿no? El tamaño del ojo no lo vamos a modificar, ni las características de la retina. Seguirá siendo miope, pero compensado con el tratamiento refractivo corneal. En el astigmatismo vamos a pulir la córnea dependiendo de qué eje se encuentre más curvo, para tratar de dejarla homogénea. En la fotografía de abajo tenemos una
Es una imagen de un paciente que se le está realizando la técnica del LASIK, que consiste en levantar un colgajo, que es el que ustedes ven que está sosteniendo el cirujano con la pinza. Es un colgajo que puede ser de 90 o de 130 micras, dependiendo del microqueratomo, y en el lecho en donde acabamos de levantar ese colgajo, ahí vamos a aplicar el tratamiento de láser, dependiendo de lo que tenga nuestro paciente: miopía, hipermetropía, astigmatismo o alguna combinación. Una vez que se ha aplicado este tratamiento, el colgajo se coloca nuevamente en su lugar. Se dejan pasar de 1 hasta 3 minutos de secado para que se adhiera lo mejor posible y se termina la cirugía. Son unas cirugías bastante rápidas, alrededor de 15 minutos por ambos ojos. Bueno, entonces lo que hace el excimer láser es evaporar la córnea en los sitios donde nosotros determinamos que debe de tratarse. Con esto vamos a conseguir una córnea más regular, homogénea, y que los rayos de luz caigan directamente sobre la retina. ¿Cuáles son las indicaciones para los pacientes que quieren ser sometidos a cirugía refractiva láser? Bueno, primero deben de ser mayores de 18 años. ¿Por qué es esta edad? Bueno, porque el ojo tarda entre los 18, 20 y a veces hasta los 24 años en alcanzar su maduración o su máximo crecimiento. Entonces, por eso debemos esperar hasta esta edad. Y si el paciente, a pesar de cumplir los 18 años, sigue con cambios refractivos, no es conveniente operarlo. Hay que hacerle una nueva revisión en 6 meses hasta que alcance su estabilidad refractiva. No debe tener patología ocular asociada, está contraindicada en pacientes con enfermedades reumatológicas, con ojo seco, y obviamente necesitamos una batería de estudios para saber si el paciente es candidato o no. Básicamente lo que tratamos de descartar son el queratocono, este tipo de alteraciones en la córnea que están completamente contraindicadas en una cirugía refractiva. Realizamos una topografía, que es un mapa de la superficie anterior y posterior de la córnea, la paquimetría, que es el grosor de la córnea, refracción para saber qué graduación tiene nuestro paciente y qué datos vamos a introducir a la computadora. Y esta refracción debe estar dentro de los límites permitidos, dentro de los límites seguros. Generalmente los pacientes se pueden operar con paquimetrías mayores a 500 micras, cuando son hipermétropes hasta 6 o 7 dioptrías, cuando son miopes generalmente entre 9 y 10 dioptrías como máximo, ¿sí? Tenemos otras opciones cuando nuestros pacientes sobrepasan estas medidas que acabo de comentar. Cuando las miopías son mayores a 10 o las hipermetropías mayores a 7, 8, tenemos la cirugía facorefractiva, que consiste en extraer al cristalino y colocar un lente intraocular con la graduación que le corresponda al paciente. Los lentes actualmente existen de muchas variedades, son monofocales, esto es que tienen un solo foco y el paciente tendrá una muy buena agudeza visual de lejos y a distancia intermedia, y para lectura necesitará una corrección óptica, generalmente entre un +2 y +3. Lentes multifocales, aquellos que tienen varios focos para que el paciente pueda ver bien de lejos, a distancia intermedia y de cerca. Y los lentes intraoculares tóricos, que nos corrigen, aparte del defecto esférico, ya sea de miopía o hipermetropía, el defecto astigmático. Otro grupo de técnicas son las lentes fáquicas. Aquí lo que hacemos es conservar al cristalino. Esto es muy bueno porque el paciente va a conservar la acomodación, va a poder ver de lejos y de cerca, y colocamos un lente ya sea sobre el iris o sobre el cristalino. Existen muchos tipos de lentes intraoculares fáquicas. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o continuamos con el siguiente tema, que será catarata. Sí, existen.
Bueno, lo ideal es prevenir las complicaciones, por eso necesitamos que el paciente sea el candidato ideal. Pero a pesar de que tenemos al candidato ideal, podemos tener complicaciones trans y posquirúrgicas. En el transoperatorio podemos tener una gran variedad de complicaciones. Podemos cortar el flap que levantamos, siempre debe de mantener una bisagra, no lo cortamos completo. Si se corta completo, esa sería una complicación. Debemos suspender la cirugía, colocar el flap, colocar un lente de contacto y se podrá operar el paciente en 3 meses más o menos. Hay otras complicaciones como son el corte incompleto, el flap se corta a la mitad o con algún defecto en el centro, el corte se endona, por ejemplo. También aquí se tendrá que suspender la cirugía y continuarlo más tarde. En el posquirúrgico, uno de las complicaciones más frecuentes, pero afortunadamente muy, muy bajas, es la epitelización de la interfaz. O sea, el epitelio de la córnea se mete por dentro de la interfase entre el colgajo y el lecho estromal, y esto provoca astigmatismos inducidos. Pero ahí el tratamiento es con rayo láser también, con otro tipo de rayo láser, láser Jack. Y bueno, otra de las complicaciones sería la infección. Todos los pacientes con cirugía refractiva tendrán ojo seco, pero esto es transitorio. Generalmente se les quita a los 3 meses y esto es por el corte de las terminales nerviosas, pero a los 3 meses se restablece y el paciente no tendrá o habrá disminuido de forma muy importante la sensación de ojo seco. De nada. Los rayos luminosos provenientes del exterior y que atraviesan la pupila para llegar a la retina no van a caer justo en la retina, van a caer por detrás de ella, y esto se debe a varias causas. Aquí tenemos las más frecuentes. En primer lugar, pues la hipermetropía axil. Esto quiere decir que el globo ocular es más pequeño de lo que debe de ser. El globo ocular generalmente tiene una longitud axial de 23 milímetros, de 22 a 23 milímetros. Ojos más pequeños ya serán considerados como hipermétropes. También tenemos la hipermetropía de curva. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El defecto se encuentra en la curvatura de la córnea. Generalmente es más plana de lo que debiese ser. Hipermetropía de índice se refiere al poder refractivo tanto de la córnea o del cristalino, y lo que mencionábamos, el ejemplo clásico del paciente diabético que sufre cambios en el cristalino, y esto va a afectar su índice de refracción y nos puede ocasionar una hipermetropía de índice. Y otra categoría muy especial es la afaquia. Generalmente las afaquia significa carencia de cristalino. Este puede ser debido a varias causas. La más común es la quirúrgica. Hace más de 20 años, cuando el paciente presentaba catarata y no existían los lentes intraoculares como en la actualidad, únicamente se extraía la catarata y se dejaba. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Vamos a platicar el día de hoy de 2 temas que son sumamente importantes por su frecuencia en oftalmología. El primero de ellos será ametropías. Esto tiene que ver obviamente con aquellas personas que requieren utilizar algunos lentes para poder ver con claridad, y vamos a tocar un poquito acerca de la cirugía para corregir estos defectos de la refracción. Y en segundo término hablaremos de cataratas, que también es un tema muy importante en oftalmología. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es una ametropía, y la definimos como cualquier defecto ocular que ocasione un enfoque inadecuado normal. Estas ametropías axiales son las más frecuentes. También tenemos ametropías refractivas. Aquí el defecto no está en el tamaño del globo ocular, está en el índice de refracción generalmente del cristalino. El cristalino es un lente que tiene un poder refractivo de alrededor de 20 dioptrías, pero bueno, si tenemos alguna alteración en su composición, por ejemplo en personas diabéticas, esto va a cambiar su índice de refracción, los puede volver miopes o hipermétropes.
Siguiendo con la clasificación, la hipermetropía, que es una de las ametropías más frecuentes, es aquel estado refractivo en el cual lado sobre la retina y este va a causar una disminución de la agudeza visual. El globo ocular se encuentra sano, pero existe una alteración en alguno de los medios refractarios que ocasiona que las imágenes no se formen nítidamente en la retina. Existen varios tipos de ametropías que ustedes deben de conocer. Las ametropías axiales, eso se refiere al eje antero-posterior del globo ocular. Es aquellas en donde tenemos un defecto en esta longitud del globo ocular entre la distancia que existe entre la córnea y la retina está alterada, es mayor o menor de lo